Gracias, Pablo Azcona. Los que habéis visto La Misión seguro que os suena este tema de Ennio Morricone. Bueno, queríamos comenzar la presentación de este documental así, pues con una estudiante de la Escuela de Música Lino Tano, del Valle de Aranguren. También luego la terminaremos con otro estudiante, con Coqui Gómez, que nos tocará también al saxo otra pieza. ¿Por qué queríamos empezar y comenzar así? Pues clarísimamente, porque la Escuela de Música Lino Tano es muy importante en el Valle de Aranguren, está hecha y está, pues inaugurada y potenciada por el ayuntamiento, y qué menos que en su día se hizo un acierto y fue, cuando Lino estaba en vida, poner el nombre de Lino Tano. Bueno, y comenzamos con la presentación del documental. Hasieran euskeraz hitz batzuk izango ditut, eta hasiko naiz esaten arratsaldeon. Horrela agurtzen zuen Linok, euskaldunok eta euskaltzaleok garenok, beti horrela egiten zuen bere aurkezpenak eta bere solasaldiak. Zergatik, izugarrizko maitasuna zuelako euskararekiko. Eta, dokumental honek gero erderaz esango dut, eta markatuko diazue, baina hain luzea segiteko, hain erderara pasako naiz. Baina jakintzazue, Linoren aldetikan, hau dena euskaraz egitea izango zela bere gogoa. Bueno, como decía en euskera, voy a empezar diciendo buenas tardes, o mejor dicho, arratsaldeon. Así era como Lino muchas veces, a los que le hemos conocido, nos saludábamos. Su amor por el euskera era inmenso, y él eso lo demostraba estudiando y hablando en lo que podía. ¿Por qué este documental? Bueno, pues este documental os voy a contar solo una pequeña anécdota. En una reunión de Aranguren Televisión, allá por, no sé qué sería, mayo, junio, por ahí, pues del año pasado, lógicamente, pues salió el tema de que Lino había muerto, y entonces algunos jóvenes preguntaron en esa reunión, pues quién era Lino Tano, ¿no? Y los que tenemos algunas juventudes más acumuladas, pues empezamos a contarles un poco qué era Lino Tano. Y en ese momento salió la idea en Aranguren Televisión de que teníamos que hacer algo, un documental, algo sobre Lino Tano. ¿Para qué? Pues para que esa gente joven siempre tuviera algo ahí en lo que, ver que ha habido gente muy, muy importante, que ha habido gente muy trabajadora, que ha habido gente que ha sido un ejemplo en muchas cosas, pues conocerle, ¿no? Y ya por último, os voy a dar las gracias a todos los que habéis participado en este documental. La verdad que ha sido una gozada. Llamáramos a quien llamáramos, allá estaban sí, cuando, ha sido, eso creo que es mucha culpa de Lino, ¿no? Y también es verdad que tenemos que pediros perdón a los que podíais haber estado y no os hemos llamado. Pero ha sido una cosa, queríamos hacer una historia en la que se viera, pues un poco contar, no hacer un documental profesional, sino contar una vida. Pero la vida de Lino era muy difícil de contar, era muy difícil. Nos ha salido un documental de 1:30, podían haber sido 8, y si hubiéramos llamado a toda la gente que nos decían de hablar, pues hubieran sido 45, ¿no? Entonces, nada más, lo único decir, una última cosa, sí. ¿Por qué el título? No sé si os habéis fijado, el título es Lo hiciste bien. Quiero contaros, aunque luego lo veréis, quiero contaros esta anécdota porque la verdad es que es muy bonita.
Víctor y Marian participan en el documental, hoy no pueden estar aquí, casualidades de la vida, están con COVID, pero cuando hicieron ellos la entrevista, nos contó Marian que pues, los últimos días de Lino aquí le visitaban en la residencia, y la última vez que fueron, hablando, Lino les preguntó: ¿lo hemos hecho bien? Y Marian le dijo: sí, Lino, lo hemos hecho muy bien. Y ya está. Gracias. Más que religiosos, éramos pues personas de derechos humanos, es decir, conseguir que las personas tuviesen derechos que les correspondían. Recuerdo en una ocasión él de seminarista y yo pues cantando una canción, El Paragüero. Y claro, pues Lino acompañando al órgano. ¿De qué os creéis que me habló? Yo tendría 13 años, una cosa así, de la humildad. La humildad. Sí, pero bueno, pues la humildad es no creerse superior a nadie, sino... Y los valores que tiene cada uno está obligado a desarrollarlos. Me decía, tú tienes mucha capacidad para la música, lo que sea, te gusta, pues eso, venga, pues eso hay que desarrollar, eso, pero con humildad, sin creerte superior a nadie. Me acuerdo, eso con 13 años, entonces el día del funeral también canté esa paz en la tierra. Bueno, la letra era de Lino. Es lo que buscamos hoy, que todos sean hermanos, nadie explotador. Pronto cesarán las guerras por tierra y por mar. Todos tendrán un trabajo para comer su pan. Lino nació en Aibar, Navarra, como nos enseñaban en aquella época, el 14 de mayo de 1930. Y a mí me pusieron Lino porque se había ahogado un hermano de mi padre, y entonces el abuelo dijo, esta es la mía, y me han puesto a mí Lino, ¿entiendes? Que es el único que vive en Navarra ya de Linos. Aibar fundamentalmente fue hecha como lugar de defensa contra los árabes y también contra los aragoneses. Entonces todas las casas están hacia arriba, o hacia abajo, vamos, quiero decir que sí. De tal manera que esa casa que no era muy grande, pues nosotros pertenecíamos, al haber sido desheredados, pues pudimos sacar adelante a la familia como se pudo, pero la sacamos bien. En esa época, yo pienso que es un poco fruto de la República, 1931, 1936, claro, pues prepararon muy buenos maestros. De tal manera que nosotros, a los 9 años, éramos unos buenos matemáticos. Y prácticamente no jugábamos a otra cosa que a pelota. Y yo me acuerdo, me he llevado más sopapos de mi madre que porque decía, bueno, y salir de la escuela, por entonces la escuela estaba allí mismo en el ayuntamiento, y salir de la escuela, la expresión, y en derechura a casa. Y yo no podía. Hice 1000 propósitos de obedecer, pero salir de la escuela y sin echar un partido de pelota, imposible, no podía. Y llegabas a casa y, ¿no te he dicho que en derechura? Pues yo no decidí. Decidió mi padre, no mi madre, que ahí se ve también el feminismo como ha tardado muchísimos años
en sacar cabeza, ¿no? Y decir, también nosotros tenemos derecho a pensar. O sea, ya nada, en aquel momento decidió mi padre, el maestro y el cura. Y la norma era, la decidía el maestro. Si uno era listo, al seminario. Si era menos listo, fraile. Entonces, a los 11 años ingresó ya en el seminario. Y la vivencia de esa infancia, nosotros no la hemos tenido, porque él estaba en el seminario. Fui, como comprenderéis, con una gran vocación de cura. Y había un profesor que era profesor de matemáticas y me dijo, ayúdame. Yo era profesor para otros chavales que no tenían ni idea, seminario. Estábamos muy preparados. Yo os puedo dar testimonio un poco de lo que era el ambiente y las características del seminario en aquellos años, ¿no?, en los que estuvo Lino Otano. Él entró en el seminario pues, el año 41, pues entraban de niños y luego pues, estaban aquí hasta los veintitantos años, ¿no?, 22, 23 años, en que ya si la persona, digamos, seguía todo ese trayecto, ¿no?, hasta el final, todo ese camino vocacional, pues acaba ordenándose sacerdote. No se ordenaban todos ni mucho menos, ¿no? Él entra con 11 años, el año 41, y se ordenó aquí el año 53, salió el año 53. Y entonces, todos esos años, el seminario, lo que es un seminario, ¿no?, es un centro académico, por una parte, un lugar donde se imparte una formación, unas clases, unos cursos, pero es un internado, ¿no? Y digamos lo que más cala en la persona pues es todos esos años de convivencia. Eran exigentes y era un tiempo además que en la sociedad pues era un tiempo de austeridad, de sacrificio, ¿no?, recién acabada la guerra. Luego también tuve mucha suerte porque en Eibar no había más que 2 pianos y un piano resulta que era de una tía mía que había sido monja y se salió. Ya a los 9 años ya tocaba yo el piano y bien. ¿Y quién te enseñó ella? La tía, esa tía. Con 7 años tocaba a Chopin. No, a Mozart, perdón. Y cuando ya era más mayor, decía un día, a ver, la vida es un círculo, es como un círculo. Empiezas en el A, das giros, giros, giros y acabas en el A. Dice, y musicalmente yo empecé con Mozart, que era más sencillo, y he acabado con Mozart debido a sus manos que ya poco podía manejar. Él siempre hablaba de un maestro ciego de Eibar en el que se inició en la música y se inició incluso en tocar el piano, de manera que cuando fue al seminario los que tenían algún conocimiento y cualidades pues podían estudiar piano y Lino pues era un alumno muy aventajado. El ciego, que decimos, pues yo lo defino como el padre de la música en este pueblo. Con ese señor. Con el ciego sí, era el músico. Pues yo le conocí a Lino ya en el seminario. Yo cantaba en la escuela y él, como esa faceta pues estaba muy clara, solía venir a escucharnos, alguna vez nos acompañaba, y esa es la primera imagen que yo tenía de seminarista del Lino. El seminario, el edificio del seminario, se concluyó la obra el año 36, en mayo. Y claro, estaba previsto pues empezar ahí ya con la vida del seminario y demás, pero como sabéis, pues en julio del 36 empezó la guerra y durante esos 3 años de guerra el edificio del seminario fue hospital de guerra. Pasaron por aquí más de 32.000 heridos, lo cual fue una cosa pues impresionante, ¿no?
Y ya concluida la guerra, el año 39, pues empezó ya el uso propio de este edificio, ¿no? Que es la acogida de las vocaciones sacerdotales, la selección, la formación, ¿no? De los candidatos al sacerdocio. Años pues, en los que no abundaba la comida, los pueblos de Navarra y tanta gente pues, hacían un esfuerzo muy grande por traer al seminario patatas, alubias, venían pues, con camionetas para proveer, ¿no? a tanta juventud como había aquí, y se hacía lo que se podía, ¿no? Con el tema de la alimentación, el tema del frío. Y venía pues cuando en las vacaciones, excepto una vez que nos mandaron a casa por problemas de comida en la posguerra, que estuvo un año, año y medio en casa. Les pilló toda la posguerra. Una hambruna, no se libró nadie de la hambruna. Los llevaron a casa. La vida estaba regulada, bueno, se levantaban en torno a las 6, 6 y media de la mañana y luego se retiraban pronto a la noche, ¿no? Para las 9 y media o así ya había silencio, ¿no? Acababan ya las actividades del día. Démonos cuenta, como he dicho, que era un internado, que cuando entró Lino habría del orden de 480 seminaristas en el conjunto de la casa. Cuando él salió, el año 53, estaban ya 580 seminaristas, y en los años siguientes siguió subiendo el número hasta llegar a los 1000 seminaristas, más o menos, en el final de ese ciclo. Bueno, era una época en la que en las familias de Navarra, en general, bueno, pues a todo el mundo le parecía bien la idea de una vocación sacerdotal en casa, y además pues el seminario era un centro educativo muy importante en Navarra, con muchos alumnos, con muchos profesores, había un internado, y entonces, bueno, pues era muy atractivo que un hijo pudiera pasar por aquí, ¿no? Y si no llegaba a la ordenación sacerdotal, por lo menos había tenido un recorrido formativo importante, ¿no? Porque en aquellos tiempos con mis padres íbamos a quedar las dos hermanas, claro. Y vino un día con una idea un poco fija que además caló muy bien. Decía, ¿qué hacéis con dos chicas aquí? ¿Y qué futuro? Y tal y qué cual. Entonces, propuso que mi hermana estudiase primero el bachiller, que entonces las monjas no tenían ni título ni nada. Y bueno, se animaron con una monjica que le tomaba lección. A partir de ahí es cuando mi hermano tomó la decisión, ¿verdad?, de ir a Pamplona para estar darle una salida a los hermanos que quedábamos en el pueblo. Los que llegaban hasta el final acababan saliendo de sacerdotes y siendo enviados a distintos pueblos, distintas parroquias de Navarra, ¿no? El conocimiento más cercano fue a partir de 1965. Yo estaba en el seminario interno como profesor, pero también como formador interno, y entonces el seminario adoptó una nueva etapa de que los muchachos, filósofos, estudiaban filosofía con 17 años más o menos, salieron en grupos pequeños en vez de estar masivamente pues en el seminario en comunidades grandes. Al ser organista nunca fue a un pueblo pequeño, o sea, fue a Estella, a San Juan. Entonces, el tontolaba de mí, eso no digas, pues tenía que vestir como correspondía a la parroquia de San Juan y a una ciudad. Nada, por ahí me paseaba. Cuando yo no me enteré que también había habido ahí fusilados. Que no, que era todo silencio. Que estaba en LH de cura, no tenía que vestirse de esa manera. Pero que estaba en Estella, sí se tenía que vestir así. Eso me duró poco, porque ya me enteré enseguida de cómo iban las cosas, ¿no? O sea, la gilipollez de una persona puede llegar a más allá de... A mí una vez me dijo, tu padre será obrero. ¿Qué obrero? Es decir, no llegué a convencerme de dónde estaba
o de a dónde debía de ir, hasta que no pasó un tiempo. Luego ya como yo era buen músico, pues me llamaron a la parroquia San Nicolás, donde estuve 12 años. Tuvo unos años en San Nicolás, Sí, bastantes. Sí, bastantes. Pues, por ejemplo, allí es donde él se fue metiendo de lleno, porque fue conciliario de la JOC. Puede decirse que la JOC llegó a España hace 65 años. Fue en plena Segunda República Española cuando dos curas se dedicaron a evangelizar a la masa obrera, contando con jóvenes también obreros, lo que ha venido caracterizando a los movimientos especializados de la acción católica, como la OAC y la JOC, ha sido el compromiso de combatividad y contestación al sistema establecido. Su actitud contestataria se hacía patente en las fábricas, en las calles y en el periódico Juventud Obrera, que llegó a difundir 40.000 ejemplares vendidos uno a uno por los militantes en talleres y fábricas. La JOC ha sido una escuela de vida para muchos jóvenes de ambientes populares. Aprendieron a no resignarse, a solidarizarse con el prójimo y a ser coherentes con la fe cristiana. De la JOC salieron muchos líderes de oposición al régimen de Franco. Al amparo de la JOC se luchó para el advenimiento de la democracia. Incluso muchos conciliarios de la Juventud Obrera Cristiana dieron con sus huesos en la cárcel. Es decir, mucho antes que nadie, los jocistas tomaron posición contra la dictadura y sufrieron sus consecuencias. Y ahí iban chavales del barrio, que también había infinidad de chavales del barrio impresionantes, y entonces pues se forjó, como si dijéramos, en esa línea de los trabajadores y de un barrio así un poco de obreros. Bueno, pues me dejaron un piso en la parroquia para vivir ahí, ¿no? Y gracias a eso, pues mis hermanos también pudieron venir a Pamplona y así estábamos los hermanicos juntos. Porque luego ahí viene el cambio en mi vida y estoy muy contento. Digo yo, lo mejor que podía hacer en mi vida ha sido dejar San Nicolás. Porque ahí ya en el conservatorio me dijeron a ver si podía ser el secretario del conservatorio de Pamplona. Y empecé a decir, y dije yo aquí he venido a estar bien, puede haber estado muy bien, y me voy a dedicar a la música. Entonces yo a la música no me voy a dedicar, voy a tocar el piano y el órgano, lo que sea, y puedo hacer coricos, y he hecho muchos coros en los pueblos, ya está. Entonces me bajé a la Virgen del Río. Aquello fue una gozada para mí. A mí la JOC en ese momento es la que me transformó. Es la que no he tenido ningún profesor que me ha ayudado tanto para cambiar mi vida y orientarla según el momento en que se vive que la JOC. Y Lino bajó de San Nicolás, donde era organista. El año 71 tardó un año más en bajar a la Virgen del Río, en el barrio de la Rochapea. Me llamó la atención de que cómo de San Nicolás quería ir a la Rochapea donde no quería ir nadie. Y Lino dejó San Nicolás y fue a la Virgen del Río. O sea, era cabezón, muy voluntarista y muy comprometido. Pero bueno, fue yo creo que la parroquia que tardaron más en encontrar cura que quisiera ir a un edificio viejo y con goteras. Pues Lino aceptó el año 71 de ir pues a esa parroquia y iniciar. Además tenían unos vecinos pues un poco originales que eran pues de las familias gitanas que vivían en la otra parte del edificio de las monjas.
propiedad del ayuntamiento, pero que allí estaban, pues en Bajas de San Nicolás, pues a Nuestra Señora del Río, en el convento viejo de las Agustinas, pues era un signo de cuál había sido su opción. ¿Por qué bajé? Porque mis compañeros ya habíamos hecho una reflexión, ¿no? ¿A quién hay que atender? Los ricos, que se mantienen ellos, San Nicolás, que yo podía vivir, pero no me interesaba. En aquel momento recuerdo que hice una especie de estudio psicológico mío, ¿no? Y me dijo el psicólogo, muy de la clase media alta, tú tienes que dedicarte a la clase media. Joder, clase media, abajo, me fui. Ya habían ido, o sea, nacieron entonces 9 o 10 parroquias para atender a los barrios, la periferia. Después de estar muchos años en la JOC, pues se fue a ese barrio donde con otro cura, Carlos Armendariz, un trabajo que partió desde cero, porque ahí ya estaban unas monjas cerradas, la parte grande de habitaciones y eso se lo quedó el ayuntamiento y lo que iba a ser parroquia, el obispado. Y allí empezaron, bueno, pero desde cero, trabajaron impresionantemente y allí también estuvo muy contento siempre. Estuve en Estella, cuando allí conocí y me aproveché de las huellas que había dejado Lino, y luego tropezamos con las parroquias nuevas en los barrios, nosotros en la de San Blas de Burlada y Lino en la parroquia del Río, y otros compañeros, bueno, en el cinturón, diríamos, de los barrios de Pamplona. 9 o 10 parroquias, que al estar bajo la égida de Franco, peligrosísimo señor, muy peligroso, hasta el final de eso, pues nos juntábamos todos los jueves o miércoles en la Virgen del Río. Y entonces ahí preparábamos lo que tenemos que hablar, está todo prohibido. Mira, a Lino lo conocí yo en plena juventud, pero quisiera hacer un inciso para hablar de la figura de Lino. Mira, en la vida a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, hay personas que nos han marcado, que han sido un referente, y cada uno se pone a pensar y dice, ¿quién habrá sido el que me ha marcado en la vida? ¿Quién ha sido el referente? Por ejemplo, igual no te iba la lectura para nada y te has encontrado con un profesor que te ha ayudado a leer y luego has sido un lector impedernido para toda la vida. O alguien que te ha orientado para los estudios o para el trabajo. Y son personas que te han marcado, que han sido un referente, que luego te has pegado años que no los has visto y sin embargo recordarás toda la vida que en la juventud hubo personas que te marcaron. Pues por eso quiero con este inciso decir que Lino a muchos jóvenes de mi época nos marcó. Entonces la gente más movida de aquella época en el seminario nos hablaron de que en la Rochapea había un cura que era linotano, que era un conciliario de la JOC, que eran las Juventudes Obreras Católicas. Joder, dijimos varios, pues vamos a la Rochapea a ver de qué hablan, qué pasa en el mundo. Y entonces Lino tenía formados allí unos grupos en los capuchinos de la Rochapea donde se empezaban a hablar de temas. Y Lino tenía un método que no lo inventó él, pero que era un maestro, que era ver, juzgar y actuar. Entonces el Aitá me habló de Lino Tano, uno de los fundadores de las JOC en Navarra, las Juventudes Obreras Católicas, a través de las que mi padre y buena parte de su generación empezaron a conocer el marxismo. Estuvimos en una de las habitaciones donde los jóvenes obreros cristianos se reunían para intentar comprender los cambios que se estaban produciendo en Pamplona a causa de la industrialización. La metodología del ver, juzgar y actuar, que a nosotros nos sirvió muchísimo para ir amueblando también nuestra cabeza, y la de los jóvenes y la de los aprendices de aquella época. Entonces era ver la realidad. Ahí tomábamos también elementos del marxismo. Ver la realidad. ¿Cuál es la realidad ahora en Pamplona, 1970, y cuál era la realidad de Pamplona hace 50 años?
Entonces íbamos estudiando cuál es la realidad del navarro y cuál es la realidad del extremeño que viene. Cuál es la realidad de Hiton Ibérica o de las minas de potasa y la realidad de explotación o lo que sea de los... Bueno, entonces el ver. También nosotros queríamos un ver profundo, es decir, el pecado, como está ahí también presente, cuando a unos chavales los expulsan, o cuando a unos chavales o a unas chicas les hacen trabajar 12 horas. Un ver profundo. Luego pasábamos al juzgar, que el juzgar fundamentalmente venía de libros que nosotros íbamos viendo, que venían de un sitio y de otro, lo poco que se podía conseguir en una dictadura, y luego también con el Evangelio. Pues el Evangelio, y ahí pues a raíz de eso, pues qué piensa Jesús, qué pensaría en esta situación, a qué nos llama la palabra de Dios, etc. Y luego venía el actuar. O sea, ver la realidad, juzgar allá en grupos, que eran grupos de 7 o 8 personas, y luego actuar. Entonces, ese método nos ayudó mucho. Es el momento en que yo fui a Roma también para estar con el fundador de la JOC, que era un belga, Cardin. Entonces esto ya me ayudó. He tenido gran suerte, porque si yo llego a estar en un público hubiera sido un desastre con mis compañeros. ¿Qué culpa tienen? Ninguna. Yo ya había cambiado un poco en Estella por ese compañero, que era muy interesante, y nos llevó también a Madrid varias veces también para ver un poco todo aquello, las barriadas. Ya empecé a cambiar, menos mal. Era el momento, no sé si hablaba José María, en que empiezan la acción católica especializada, que había que atender a los que trabajaban en fábricas. Otros que trabajaban más en sindicatos, lo que sea, aquí en Pamplona, la OAC. Después estaban también los estudiantes, no había muchos, porque todavía no había empezado el Opus Dei. Esto. Y así, en el agro, que había tanta gente, pues había también otros sacerdotes dedicados a eso. Y a mí me llamaron ya a los 30 años, muy bien, para poder llevar a los que eran aprendices en fábricas o lo que sea, ¿no? Entonces empezaba la industrialización. Los pueblos se iban vaciando poco a poco, hasta llegar a la ciudad, donde ahí trabajaban cada día 13 horas. Entonces a mí la que me cambió fue la clase obrera. Realmente una de las cosas que hicimos, abrir los locales a todo el mundo. Y ahí surgieron varias asociaciones populares de los barrios y sobre todo reuniones de los sindicatos, de toda la gente, puertas abiertas, y sobre todo lo que ahí preparábamos luego, pues las denuncias que hacíamos, porque éramos privilegiados por el concordato, y ahí pues sufrimos concretamente pues persecuciones, denuncias, retenciones, bueno pues, y eso Lino era un poco el suave que amortiguaba todas esas tensiones que sin duda nos creaba, ¿no? Pero Lino, con su paciencia y su sabiduría, pues iba poco a poco calmando las convulsiones que nos traía ese estilo de vida, ¿no? El primer encierro que hubo en Pamplona de las trabajadoras de la limpieza del hospital, estuvieron ahí encerradas. Fue un éxito. No nos podían llevar algunos hombres. O sea que fue de alguna manera un pequeño inicio del movimiento feminista también, ¿no? Fue una parroquia y se juntaban en una sala grande que entonces se fumaba. Cuando le llamaban para algún recado o algo, tú ibas a buscarlo allí y te digo que había 70 personas y ni se les veía de lo que fumaba, fíjate tú. Pero siempre la puerta abierta, grupos mayores, grupos más pequeños, la promoción de la mujer, de un grupo de allí de mujeres del barrio extraordinarias, acudían allí y montaron un grupo majísimo. Les dejaba toda la puerta abierta, los críos ni te cuento, cómo corrían por allí, todo. A veces las policías bajaban por allá, rodeaban la parroquia,
pero no les importaba. Efectivamente, yo concretamente por el poder político, pues fuimos detenidos unas cuantas veces, insultados, rebajados, pero como no nos podían encarcelar por el privilegio, bueno, pues con esos nos prestábamos a ser la voz de los trabajadores. Y luego con la jerarquía de la Iglesia, pues bueno, siempre hemos estado un poco mal vistos, éramos críticos y bueno, pues francamente, bueno, pero tampoco teníamos, diríamos, ninguna ilusión por escalar puestos en la jerarquía, todo lo contrario, ¿no? Bueno, era un honor ser criticado, que la clase trabajadora, la gente de los barrios y de los pueblos, bueno, vivíamos un poco en la calle, nos querían y veían que esa tenía que ser la misión un poco, tanto en las Eucaristías o la pastoral directa, como nuestra presencia, diríamos, en los barrios, ¿no? Pero no, con la Iglesia tradicional, Lino nunca ha tenido una relación buena, porque de alguna manera yo creo que ha sido perseguido también en la propia Iglesia por el comportamiento que él ha tenido, por lo menos en la Iglesia de Navarra. Él ha sido un hombre del Concilio Vaticano II y un hombre que trató de ver problemas en la sociedad y donde estuviera tratar de aportar y de ayudar a todo eso. Puedo seguir diciéndote que cuando los problemas que había en las fábricas, pues las homilías eran, pues sí, defendiendo siempre a los trabajadores y tal. Y allí iban los policías secretas y les grababan las homilías. Entonces los llamaban. Yo estuve en comisaría 8 veces. Ahora no nos pegaban. Así como pegaban a nosotros no nos pegaban. Tampoco nos llevaron a la cárcel porque motivos ya había. Pero el obispo nuestro impidió que nos llevaran a juicios. A nosotros nos llevaron al monasterio de la Oliva y a otros a Leire. Y entonces fue castigado a la Oliva con otro cura, que era fraile Cabodevilla capuchino, que todavía vive, ¿eh? Y ahí estaban encerrados en la Oliva. Pero bueno, también dice que fue una experiencia, dice, para lo mal que están los presos, nosotros hemos sido unos privilegiados, porque comían con los frailes y bueno, pues anduvieron por ahí conociendo algo y tal. La Guardia Civil iba a las 8:15 de la mañana, firmaban y eso. Mi madre y yo le visitamos un par de veces allí. No llegó al año. No llegó. No llegó medio, al año. Más o menos. No, eso. Y luego ya volvió, no sé, pero lo de las homilías estaban acribillados. Y hubo gente, a ver, ese barrio no había gente de mucho dinero ni de nada, pero más de uno no iba donde mi hermano, a la parroquia. Dice que era una parroquia muy politizada y no iba. Me acuerdo que se hacían en la parroquia de la Virgen del Río, se solían hacer encuentros, vigilias de oración, huelgas de hambre, pues un poco por distintos motivos, tanto de presos, por el tema de los presos, como por temas sociales, sindicales, laborales, de potasas, de las distintas huelgas o movilizaciones que había. Pues eso, nos solíamos juntar a veces allí en la parroquia y allí le conocí a Lino. Jóvenes con 17 años, con 18 y que queríamos descubrir un poco qué pasaba. Y Lino nos juntaba y nos decía, a ver, hablar de un hecho hoy. Y uno de ellos, un trabajador de una fábrica, claro, yo en el seminario no tenía ni idea de lo que eran las fábricas. Venía y decía, en mi fábrica hay compañeros que están sin asegurar. Compañeros que meten horas extraordinarias y no les pagan. Hecho. Ahora había que juzgar ese hecho. Entonces Lino empezaba a preguntarnos para conocernos. Oye, ¿qué pensáis de esto? Oye, y decíamos, ¿por qué no protesta? Y claro, Lino, que no era tonto, nos decía, pero si protestaba a la calle. Y nos decía Lino, ¿no sería mejor que hubiera sindicatos? Que los trabajadores se asociaran, se juntaran, hicieran asambleas y desde ahí vieran qué se podía hacer para ayudar a ese trabajador. Ahí va, sindicatos. Y no hay sindicatos en este país. Joder, y ahí empezabas a descubrir que no había sindicatos, que los trabajadores no se podían reunir. Y claro, decíamos, pero habrá leyes que protejan a los trabajadores. Claro, Lino, que no era tonto, nos decía leyes. Aquí las leyes laborales protegen bastante más al patrón que al trabajador. Que pensaran por su cuenta, que decidieran por su cuenta. O sea, que hacéis un poco de sindicato. A mí me parece que no es un sindicato eso. Era más, era ver la dignidad de la persona cómo se maltrataba,
cómo se abusa de ella o al contrario, qué es lo que tiene que hacer. A mí me parece que eso fue muy interesante. Entonces pasamos a la tercera fase, pues hay que actuar. Entonces salíamos de ahí todos comprometidos. Venga, buscar legislación laboral que haya a favor de los trabajadores. Buscar países en Europa donde haya derecho a asociación, de reunión, a ver cómo existen los sindicatos y todo eso. Joder, eso nos abría el mundo. Eso en un día, con lo que como íbamos cada 15 días, nos juntábamos y tal, íbamos abriendo al mundo, descubriendo temas, viendo lo que pasaba por aquí y por allá. Y luego, claro, Lino daba ejemplo. Lino estaba párroco en la Rochapea y resulta que los trabajadores que no se podían reunir en la asamblea en las fábricas se reunían en la Rochapea, en la iglesia de Lino o en el monte. Si iban en el monte, los perseguían y era más fácil que los detuvieran. Entonces, claro, iban a las iglesias donde se recibían. Lino les abría siempre la puerta. Entonces, claro, hacían la asamblea en lo de Lino. Lino fue expedientado varias veces. Y luego te enterabas también que Lino recogía a la gente allí que más problemas tenía en el barrio, que se encontraban en una situación económica más difícil. Entonces decías, joder, este hombre está dando ejemplo. Este es un referente para nosotros, nos abría el mundo. Por ejemplo, otro caso que era muy interesante. Comentamos y decíamos, oye, hay un chaval en el curso que está marginado, está aislado totalmente y no le hacemos caso a nadie. Claro, Lino para eso nos hacía descubrir. ¿Y por qué pasa eso? Entonces ya en el juzgar te decía, pero es mal chaval, no, si es más buena persona. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que no sabe jugar al balón. Y allí el que era un poco así era el que le daba patas al balón y tal. Y Lino, claro, te decía, pero esos son los valores que tenéis en la juventud. Dar patadas a un balón y no valoréis más el que sea un chaval majo, con un buen compañero, sensible, que sea buen estudiante y eso, tenéis que cambiar eso. Entonces, claro, el actuar te llevaba a decir, joder, a coger a ese hombre, tratar de cambiar vuestra filosofía de cómo estáis viviendo y ser una juventud de otro tipo, ¿no? Y por eso esos valores es lo que yo quería transmitir de esa época de Lino, que para nuestra vida fue, ya os digo, un elemento importantísimo para la formación de gran número de jóvenes. Yo creo que la más dura fue en la huelga de Potasas, que apoyamos todo, apoyamos todas las luchas, hicimos una marcha, íbamos mucha gente, y cuando ya llegamos nos salieron. Yo he visto la muerte allá cerca, limpio pelotazo con caballos, y Lino y yo nos tuvimos que meter a una acequia para refugiarnos de los invasores, ¿no? Y allí estuvimos escondidos, y me acuerdo echaba un pecado Lino, me cago, como nos cojan, nos van a joder. Bueno, el hecho es que ya pasaron, sacudieron a todos y nosotros, después Callandico, fuimos a Chavacoiz y nos refugiamos en el colegio del Sagrado Corazón, que yo estaba de profesor allí. Y allí esa experiencia de Lino, inolvidable, inolvidable. Yo, viviendo en Berriozar, pues tienes, como toda persona, pues tienes tus crisis también y tus necesidades, ¿no? No solamente a nivel humano, sino son de crecimiento, yo creo, ¿no? Siempre. Y pues estuve haciendo garrido y bueno, yo me enteré de que estaban Lino, Bernardo Maisterra, estaban un poco en la espiritualidad de Foucault o del silencio y del trabajo con la gente sencilla, y estaban un poco en esa dinámica, ¿no? En esa de las fraternidades de Foucault. Él venía después de la época del franquismo, pues con toda la convulsión que supuso socialmente, también nos afectó a la vida como sacerdotes, ¿no? Él después con algún otro compañero, se fue un mes de ejercicios con unas comunidades seguidores de Foucault, que es un movimiento también para estar con los pobres y compartir con ellos. Y ahí, de alguna manera, tuvo una beta nueva. La cultivó y nos la transmitió también a los demás. De forma que el espíritu de Foucault, de estar con los pobres y compartir con ellos, lo ha tenido toda la vida, hasta el final. Todavía le siguen llegando el boletín que le envían
las familias de Foucault. Y me acuerdo que me enteré que se juntaban en Elía y allí pues estuvimos, bueno, me sumé, era el único seglar que había porque hubo alguna chica de la Chantrea pero que no estuvo tanto rato como yo y estuvimos muchos años, varios años, mientras estuvo Bernardo en Elía, nos juntábamos una vez al mes los sábados, estábamos todo el sábado y nos juntábamos pues Bernardo Maesterra, que era el que vivía allí, Josécho Menéndez, que era párroco de Mutilva, también en aquella época le hicieron párroco de Mutilva, estaba Kepa Ciolaza, o Pello Ciolaza, como le queréis llamar, que era de Espinal, estaba Vicente San Martín, estaba bueno, Lino y estaba yo, que era el único seglar y el que siempre les tocaba un poco las narices, ¿no?, con el tema de los seglares y los curas y cómo vivís y tal, ¿no? Y la verdad es que eran jornadas de reflexión y luego de estar en plan las comidas y tal, cocinábamos allí nosotros y tal, y éramos realmente hermanos, estábamos en familia y con toda la confianza del mundo, porque lo que allí se contaba era secreto de confesión, era algo íntimo y tal, ¿no? Y la verdad es que allí conocías un poco a esos curas que son personas, o sea, no son angelitos bajados del cielo, no, son personas con sus defectos, sus virtudes, como cualquier ser humano, con sus necesidades de que les quieran, con sus cariñicos y sus tristezas y de todo, ¿no? Y cuidando a sus madres y un poco de todo. Era gente, y más esa gente, porque de esos ya no hay casi, de esos sacerdotes, de esos curas, y la verdad es que para mí eran hermanos, no solamente a nivel personal, sino a nivel de fe también, ¿no? Sin duda ninguna, que era importante poder unir la fe con la opción con los pobres y buscar pues unas ayudas espirituales que compaginaran eso y lo impulsaran. Las espiritualidades dentro de la familia pues de la Iglesia pues son variadas, pues algunos miran más igual a las clases sociales pudientes, pues también hay que evangelizarlas, pero la opción por los pobres fue la que Lino y en parte pues el grupo que estábamos en las parroquias de barrio en aquellos tiempos asumimos. Es que después de todos esos debates se acabó el seminario, es decir, mi curso fue el último del seminario, se acabó aquello y entonces tenías 18 años, ¿qué hacías en la vida? Entonces Lino ahí era un maestro, no era dogmático, no te decía haz esto, haz lo otro, sino que te decía haz lo que más te guste, donde más vayas a desarrollar, seas obrero, trabajador, seas médico, seas economista, seas lo que sea, pero desarrolla todas las cualidades que tengas, tienes que ser un hombre bueno. Ahora bien, piensa también en la sociedad, piensa en los demás, piensa que lo que hagas tiene que aportar algo al mundo, no puede ser, no estás al margen de la sociedad. Entonces, claro, encontrarte en aquel momento con personas como Lino, que te orientaban por aquí, por allá, que te daban ideas, que todo eso nos marcaban. Y como os digo, mucha gente dirá, ¿quién me ha marcado en la vida? Pues igual no tienes más que una o dos personas que te han marcado en la vida porque te han ayudado en la formación en la juventud. Pues en este sentido, mi etapa de la juventud, como os decía, fue conocer a Lino, conocerlo fuera del seminario. Él no fue profesor nunca del seminario. Y sin embargo, igual no recuerdo la mayoría de los curas. Y sin embargo, recuerdas a Lino, que nos ayudó a todo lo que estoy comentando en este tema, en esa etapa de la juventud. Fueron momentos, la verdad es que muy interesantes, a la vez que también dolorosos, o sea, nada se regalaba, las huelgas acababas a veces con un pelotazo, con un porrazo, pues eso, pues con la espalda jodida de lo que te habían dado, y también con momentos de tensión, pues cuando hacías una huelga de hambre o hacías un ayuno y oración, pues en una parroquia siempre estabas pendiente de que llegara la Guardia Civil o la policía o lo que sea, o te cogieran a la salida o lo que sea, ¿no? Entonces eran momentos duros y también interesantes a nivel de que se vislumbraban pues, posibles cambios, ¿no?
Luego ya quedó lo que quedó, pero a ese nivel sí. Pero por eso la faceta social de Lino era impresionante. Es decir, Lino en aquella época, aparte de lo que hacía en el barrio, nos comentaba y nos decía: es que voy a las cárceles a ver a los presos sindicales que están allí recluidos. Incluso voy a ver a los presos comunes, porque cada uno tiene una problemática que hay que ayudarle y eso. Entonces Lino, la faceta para mí de Lino fundamental no es la de cura, es la de que siendo cura, tuvo esa faceta humana, humanista, de apoyo y sobre todo de meternos rebeldía y ser contestatarios en la juventud. Mucho de lo que de alguna manera hemos sido después, muchos de nosotros, ha sido debido a Lino. Por eso para mí no es hablar de Lino, ¡ay, qué bueno, que no! No, yo no diré si era bueno o malo, pero era un hombre con un carácter extraordinario, tenía un humor impresionante, aparte de eso, disfrutábamos con él y él disfrutaba con nosotros, porque la etapa de la juventud ya para nosotros fue, lo que os digo, el que nos marcó para toda la vida. Yo a Lino lo conocí el año 75, en la parroquia de la Virgen del Río. Un grupo de aquí vamos a ir en principio a Brasil y luego a Colombia fuimos a colaborar con los claretianos a la selva del Chocó. Entonces empezamos a trabajar ese proyecto y Lino nos abrió la parroquia para decirnos: aquí estamos todos para que os podamos ayudar en lo que necesitéis. Y ahí fue el primer contacto. Y entonces, lógicamente, para ir allá, cuando desconocíamos la situación, pues tuvimos que conseguir dinero, medicamentos, cosas, y entonces Lino nos apoyó desde la parroquia del Río. Y yo allá es cuando conocí su generosidad a nivel de abrir puertas, de buscar ayudas, de una manera desinteresada. Él estuvo en el Río, ahí lo dio todo. Y hubo un momento que él necesitaba, anímicamente y personalmente, hacer un parón, porque había sido años duros, muy conflictivos, etc. Y entonces estuvo haciendo un curso en Vitoria-Gasteiz, un curso de teología. De teología, de lo suyo, y y volvía los fines de semana a casa, iba y volvía, y ahí estuvo todo un año. Y es después cuando ya se fue a Mutilva. Me pongo orgulloso, en el Valle de Aranguren, estuve en Mutilva. Entonces, ahí formamos una escuela de música que se llama Lino Tano. Pues en el año 2000 se quería ya poner un nombre a la escuela, también se quería crear pues, un logotipo, dar un poco imagen, ¿no? Ya de centro, de cara pues, a hacer una escuela oficial, de cara ya a Gobierno de Navarra, ¿no? Y entonces pues, es cuando se pensó que Lino Tano pues, había sido la persona que había intentado acercar la música a toda la población del Valle de Aranguren, haciendo de la música un tema que no fuera un impedimento a nivel social, ¿no? Que a veces se piensa pues, que la música no tiene acceso a todo el mundo, cosa que bueno, gracias yo creo que al apoyo de los ayuntamientos con las escuelas de música, pues es una enseñanza cara, pero hay una fuerte financiación, porque creo que la mentalidad también es así, ¿no? Por lo menos aquí en el Valle de Aranguren. Entonces él trataba pues eso, de llevar la música a todos los rincones, ¿no? del valle. Las dos facetas de Lino han sido la social y la musical. A la música, a hombres como yo no nos logró meter porque éramos nulos, pero cultivó, ya sabéis, la historia de la música por todos los años en pueblos que ha estado en Navarra, que ha estado en unos cuantos. Mira, era tal la dedicación de Lino en el valle a la coral, a la escuela de música, estaba siempre rodeado de jóvenes viendo qué instrumento tocarían, que eso
que se pensó que como iban a hacer o estaban haciendo una nueva escuela de música, homenajear a la persona que más había hecho en este valle, por eso era el mejor homenaje que podía hacerse. No era tanto ponerme en una plaza, ponerme en un sitio, y además yo creo que él es lo que más valoró, ver que era su gran hobby, su gran pasión la música, y que se le recordara en el Valle de Aranguren por eso, su pasión, sí, sí. Nik ezagutu nuen 22 urte nituenean, etorri zenean, ona, apaiza moduan, eta gu bagenuen talde bat, musika talde bat, beti zuekin. Eta berak nahi zuen gu abesbatzara joatea, baina guk ez genuen nahi, klaro. Abesbatzaren abestiak oso motelak abesten dira, eta guk ez genuen hori. Hasieran bai, klaro, hori da, azken finean da, abesbatzaren abestiak oso motelak, eta gu alrebez, gitarrarekin oso askar, eta hori zen, azken, nola da, negazioa. Ez zidan eskondu, baina, bakarrik hori musikaren kontua, hori, berak musika maitasuna zuen, eta hori irakutsi zidan hori, musika gehiago maitatzea. Esan dudan bezala gu genuen talde bat. Eta ni nintzen handiena, eta etorri ziren neska txikiagoak, hori parte hartzeko gure taldean. Eta haien artean etorri zen nire iloba, Ana García. Eta, klaro, berak dantzatu zituen dantzak, hori. Eta besteko momentuan, Linok esan zion. Jo, Barana, con lo bien que bailas las danzas, y el buen oído que tienes y lo mal que cantas. Eta, klaro, hori, berarentzat zen, hori da gogorapena bizitza osoetarako. A mí me parece que se hicieron dos cosas aquí en el Valle de Aranguren. Una, la coral, y otra, la casa de música, que hay 400 con muchos buenos profesores. Ahí tenéis de todo con el futuro. Que nadie lo sabrá describir, vuelvo a decir otra vez, pero es una gozada ir allá. De vez en cuando yo voy muy poco. A él le encantaba ver cómo desde niños de 3 añitos hasta adultos que en su juventud no habían hecho música y ya con edad adulta, pues como hobby, venían a la escuela y disfrutaban con la música. A nosotros, por ejemplo, en la escuela pues nos visitaba 2 veces al año, en junio y en Navidad. De vez en cuando nos llamaba para que le avisáramos, más bien, todos los conciertos que hacíamos. A él le gustaba muchísimo la música coral, era una parte importante para él. Y le gustaba ir a los conciertos de los niños, de nuestro coro infantil. Él tenía este piano en su casa, que fue su instrumento de toda la vida, y un año antes de morirse, pues él quiso donarlo a la escuela. Lo que pasa es que le llevaban ya a una residencia y entonces en ese momento no se pudo hacer. Entonces, de manera simbólica, él quiso también, además, regalarnos un órgano que él quería utilizar con alguno de los coros que él dirigía y pues salió en prensa, eso es lo que se vio, ¿no? No era únicamente el organillo lo que nos quería dejar en la escuela, sino que el objetivo principal de él era donar este piano, es un piano alemán, y que los niños y niñas del Valle de Aranguren pues pudieran utilizarlo en sus clases. Él lo intentaba, o sea, él no desistió en tocar el piano hasta, pues yo creo que hasta 6 meses o así. Yo creo que la última visita antes pues sería las Navidades de 2018, cuando ya dijo que nos trajo además aquí mucho material de libros que él tenía, y yo creo que hasta ahí es donde él trató de poder mantener un poco en dedos, como él decía, pero bueno. En el tiempo de Mutilva, una vez a una familia muy pobre que vivía alquilada,
no sé si no eran gitanos. Sí, no, eran gitanos en unas bajeras. En una Nochebuena les quemaron la casa. No, ellos mismos. Bueno, no se ha sabido. No se ha sabido. No se ha sabido, sí. Pero bueno, hay quien se rumoreaba que ya el dueño los quería echar. Y bueno, esas son suposiciones que no van a ninguna parte. Entonces Lino, es que se quedaban en la calle una Nochebuena y los acogió en su casa. Y los tuvo el tiempo que fuera necesario, 3 o 4 meses. Y 9 también. Hasta 9. Yo el tiempo ya no sé. Hasta que les encontraron una casa pues acomodada a su economía. Es que era tan generoso que no lo pensaba 2 veces. No. En una ocasión, un domingo tenía siempre la puerta abierta y él estaba en su cuartico de estar o lo que sea, haciendo sus papeleos, sus estudios o lo que fuese, y entró un chaval a robarle con una media. Ya llevaba tiempo. Y entonces dice, a ver, la colecta de hoy, y con todos los insultos que se pueden decir a un cura, ya sabes, ¿no? Y la cartera, y se dio toda la vuelta por la casa, alguna cosa que le pareció a él de algo de valor, que no había nada, pero el dinero todo. Y entonces llamó a mi casa, me llamó a mí, y claro, afortunadamente como era domingo, yo me encontraba en casa y nervioso, perdido, es que fíjate, es que ¿qué hago? Digo, ahora mismo voy, espera un momento, yo fui, luego cierra la casa y ahora nos vamos, y luego ya hablaremos. Y a partir de ahí, cuando ya se calmó, estuvo unos días con nosotros y decidió ya marcharse de Mutilva, porque yo creo que también con buen criterio, pues él se veía venir que esa ciudad, que es una ciudad que ha crecido ya 3 o 4 veces, y dice, yo aquí ya estoy mayor y hay que dejar paso a otra persona. Bueno, aquí teníamos de párroco a Vicente San Martín, y que era ya bastante mayor también, y tenía un montón de pueblos, Chaulli, Ubani, La Raya, Mirarreta, etc. Otazú, exacto. Y un buen día nos propuso que tenía un amigo que estaba dispuesto a ocuparse de un pueblo y que a él le parecía bien, que seguramente iba a encajar bien en Mirarreta. Entonces nos proponía Vicente, que era una persona estupenda, pues dijimos seguro que muy bien. Y de todo esto, ¿cuántos años hace? Pues ahora ya con unos 12 aproximadamente, porque aparece entonces Lino aquí y tenía ya, creo que tenía sus 70 y muchos años. Sí. Y de hecho hizo un comentario diciendo, bueno, yo estaré aquí unos 4 o 5 años, al final estuvo casi 10, estuvo casi 10. Y esa fue la manera de venir. Nunca fue párroco oficial, siempre fue Vicente, pero en la práctica pues era Lino el que estuvo aquí esos 9 años y pico haciendo pues lo que hace un párroco normal y corriente. Y la verdad es que fueron pues unos buenos años. Fundamentalmente se organizan ellos de primera tú. ¿Cómo están organizando en ese pueblo que se llama Vidorreta? Están pensando ya en hacer una casa y se han ido a los países escandinavos, para allá arriba, para ver cómo pueden vivir ellos, hacer una casa de aislamiento y eso, para todo el valle, que puedan pasar el día y luego a la noche se van a su casa. Acaban de venir de Noruega. Luego, el Auzolán, ellos sin cobrar nada, de vez en cuando, cada 3 o 4 meses, gratis, van por allá y están restaurando ahora un hermoso puente muy antiguo y varias cosas. Han dejado un pueblo precioso. Alguna vez os invito a que vayáis. Es una gozada de pueblo. Lo han hecho ellos. Auzolán.
pueblo hemos estado muy a gusto con él y él con nosotros creo que también, ¿no? Sí, ¿sabes? yo creo que encajó aquí en el pueblo con cariño porque ya enseguida empezó con su música y se enamoró de que todos los niños iban a la Icastola. Y con el euskera era algo especial suyo, que siguió aprendiendo, estaba aquí y se apuntó a algún curso de euskera teniendo 80 y muchos. Los mayores tuvo una postura siempre exquisita, ¿eh? Siempre preguntaba si venían a misa, ya los tenía más o menos controlados, si no venían justamente era el control. Entonces cuando acababa la misa siempre iba a verles a todas las casas, a veces les llevaba la comunión, en fin, lo que cada uno quisiera, pero siempre estaba al tanto de lo que pasaba a todos los mayores del pueblo. En ese sentido, incluso a veces se quedaba a comer en alguna casa. No, él tenía mucha confianza y aquí, por ejemplo, ahí mismo en casa de Lisenecua, sí. En casa del Prese, pues si tenía frío decía, uy, voy a tomar un cafetico. Lino, digamos, los últimos años de su vida activa. Eso quiere decir que él, desde el punto de vista de transporte, era una persona dependiente. Durante bastantes años fue Vicente el que lo traía y luego venía a recogerlo a las 2 de la tarde o así, o 2 menos cuarto, solía venir. Bueno, muchos días eso también era bonito, aprovechaba, acababa la misa a la 1 y se iba a la sociedad y ahí, bueno, pues se tomaba un café a veces con todos los que estaban en ese momento, ¿no? Bueno, llegó un momento que Vicente no podía ya conducir, tenía problemas de corazón, etcétera, le recomendaron no conducir. Eso fue como año y medio así, al final. Y bueno, entonces lo que hicimos fue una lista de todos los voluntarios que quisiéramos ir a por Lino, a traerlo para la misa, que solía ser a las 12 o 12:30. 12. Y luego a llevarlo. Y hicimos una lista, salimos pues como 19 personas, creo que estábamos apuntados, 19 personas que lo íbamos a traerlo, eso de las 11 de la mañana, y a llevarlo pues eso de las 2 menos cuarto, algo así, lo llevábamos. Su talante y su historial hasta el final, estuvo trabajando en lo que podía y no renunció a... tenían que llevarle a Vidaurreta y no sé qué, pero ahí estaba. Cuando tenía dificultades de encontrar a alguien que le sustituyera para dar misas, pues entre Feli y yo hacíamos la celebración de la palabra. Entonces, él no se inventó nada, él tenía un librito que es el que nos trajo y que era algo oficial, pero fue una novedad absoluta en el pueblo, evidentemente, y desde luego en mí también. Una novedad absoluta el hecho de que una persona nos confíe a 2 mujeres pues el hacer una celebración alternativa a la misa, pues porque no podía venir ese día ningún sacerdote. Y claro, y el hecho de que permita que 2 mujeres celebren la misa es que personalmente era una persona muy avanzada y de hecho sus homilías siempre fueron con la actualidad del mundo y eso es lo que te hacía pensar, ¿no? En que una persona actual, muy justa y muy comprometida, tan mayor como él era ya, y sin embargo era una persona joven en ese sentido. Pues en la última etapa del Lino nos avisaron que lo habían ingresado en la residencia del arzobispado. Lino tuvo varias caídas, se resistió ese orgullo patrio, ese orgullo que a veces nos sale, no quería llevar bastón, o sea, tenía 89 años y no quería llevar bastón, Tampoco quería a alguien que le acompañara en casa, porque yo le decía, y siempre pues no es necesario, le decía, pues entonces empezó a caerse. Él no nos contaba que se caía, hasta que tuvo una caída fuerte, que lo perdió conocimiento y todo, lo tuvieron que llevar a urgencias
con 4 o 5 puntos, y ese fue el detonante que ya a Vicente y al otro cura con los que vivía nos llamaron para hablar un poco del futuro de Lino, puesto que ahí ya iba a cumplir 90 años y no podían hacerse cargo de él. Con cuidado, porque él no quería ir a la residencia, como todas las personas mayores no quiere ir a la residencia. Ellos le llamaban a donde estuvo el pretanatorio. Babes quiere decir amparo. Babes es no faltar jamás. Cuando le planteamos que se había caído, que ya necesitaba más ayuda, más personal, que él ya no podía, pues asumió que tenía que ir con mucha tristeza. Aquella mirada nos miraba diciendo, me vais a llevar ahí. Él quería ir al seminario, pero claro, ya al seminario ya no podía ir porque tenían que ser... Era dependiente ya. Era ya dependiente, no podía ir allí. Entonces ya le dijimos, Lino, ahí no puedes ir. ¿Por qué no? Pues por esto no puede ser. Hubo que hacerle un trabajo personal un poco, ¿no? Con él, de cuidar, no te preocupes. Y a mañana siguiente ya se fue él solo. El sol se fue, se cogió su bastón, que por fin conseguimos coger a bastón. Se fue a hablar ya con la residencia del Buen Pastor. Fue aceptando. Yo fui aceptando por pura necesidad. Yo no lo vi reírse en los 9 meses que estuvo ahí. Había trabajado tanto con tantísima gente, la gente le devolvió de alguna manera lo que el Lino había dado. Muchas visitas. Entonces, muchas visitas y gente con compromiso, que los lunes le iba a leer una señora, los martes iba no sé quién, el miércoles iba yo, los jueves, tenía todos los días ocupados, como él decía. Decía, joder, no me dejáis un día para mí. Otro amigo y yo fuimos varias veces a compartir con Lino, a estar con él allí. Nos dijeron que nos recibiría encantado y el recuerdo pues imborrable de nuevo. Es decir, ahí tuvimos debates con él de la religión, de todo lo que había sido su vida, de la nuestra. Fueron momentos muy, muy interesantes y muy buenos con Lino los últimos meses que pasó ahí, porque tuvimos varias visitas donde estaba recogido Lino. Y tengo una anécdota que es muy interesante de lo que pasó. En algún momento en el debate igual perdía un poco la realidad de lo que estaba hablando y vimos que estaba con un periódico. Y nos dice Lino, oye, hoy salgo en el periódico. Nos miramos nosotros dos, pero Lino, si llevas varios meses aquí, ¿cómo vas a salir en el periódico? Que sí, que salgo en el periódico. Mira, mañana la Escuela de Música Valle Aranguren Lino Otano actúa en la Casa de Cultura. Y ya veis cómo estoy. Entonces, mira, me dio una ilusión del hombre decir, me siento satisfecho de la labor que he hecho en el Valle Aranguren, en Mutilva, de que he dejado un recuerdo de la música y eso, que ver esa satisfacción que sentía aquel hombre me llenó de una alegría impresionante con eso. Después del golpe en la cabeza, le repercutió, indudablemente. Un poco la memoria y un poco la desubicación, a veces pequeño, enseguida recuperaba, pero a veces ibas y lo que le acababas de decir te lo preguntaba, pues como a estas edades, las personas mayores, una gran memoria que él había tenido, por eso la infancia y todo lo de atrás lo recordaba perfectamente, pero en lo inmediato del día se olvidaba. Y hoy le iba diciendo, no tengas tanto miedo, va siempre sacándole lo positivo, estás muy cuidado aquí, muy cuidado. La higiene es fundamental, la comida, el calor,
sacándole la parte positiva de esa residencia donde le tocó a él vivir los últimos años. Del último encuentro que tuvimos antes de morir, cuando fuimos a la residencia a hacerle la visita, que nos acogió tocando, como dice Víctor, tocando el piano con sus limitaciones. Con un sentido de gratitud, como él sabía. Tenía los dedos encurvados. Por la artrosis, y los voy a tocar, hay un piano nada más entrar a la residencia del Buen Pastor, los va a tocar 2 obras. Sí. Me permitirás que le dedique a tu mujer, y pues vale. Y nos tocó. Y si os ha gustado, pues ya estoy contento. Sí. Sí, luego nos enseñó toda la residencia, su habitación, y mientras nos enseñaba es la frase que se me ha quedado a mí: Marian, lo hemos hecho bien, ¿verdad? Y yo le dije, sí, Lino, lo habéis hecho muy bien. Un día recuerdo que me preguntó, oye, ¿tú sigues creyendo? Pues sí, creo, pero no creo en lo mismo que creía antes. Pero de esta iglesia, pues tengo muchas cosas en contra, ¿no? Él decía, pues esta iglesia tenía que ser pues amiga de los pobres. Pues bueno, pues él hacía todo que podía en ese terreno, y creo que lo hizo muy bien. En esta iglesia, pues que sobre todo predomina pues, la gente por hablar políticamente de derechas. Yo, el primer año que estuve de concejal, pues yo recibí pero muchos anónimos por teléfono. Y no me cabe la menor duda que sería gente que iba todos los días a misa, porque igual no asumirían que un creyente y lo que sea, que va a misa, que cantaba en el coro y lo que sea, pues que estuviera en una candidatura de izquierdas. Yo creo que eso no... Hubo gente que no lo asimiló. Él nos pidió, dice, vosotros tenéis más disponibilidad que yo. Tengo una espina, que es que quiero ir a despedirme a mi pueblo. Y me dice, hombre, si me pudierais llevar al pueblo a Ibar, y para su cumpleaños. Para despedirme ya de Ibar, porque no va a poder ir, pero ya la despedida fue para más allá. Sí, ya no pudimos cumplirlo porque unos días antes falleció. Él valoraba mucho lo que se estaba haciendo en este pueblo sobre la música. Un pueblo como este tenga una banda casi de 50 componentes y otra banda chiqui, una coral, otra de mayores. Se queda uno maravillado, como le canté a Gurria esta mañana, pues esperemos encontrarnos algún día, no sé cómo, pero sí, los amigos son para siempre. Y yo hasta el final mantuve una gran amistad. Entonces da gusto cuando te juntas con alguien que compartes, que te relacionas, que además en esto que lo vivíamos tan intensamente, tanto él como yo, la música y la fe, podemos decir, ahí queda eso. Y luego, claro, llegó el coronavirus, le llamamos y le digo, oye, Lino, ¿qué tal estás? Y nos dice, yo muy bien, 2 compañeros míos los han sacado ya de aquí porque deben tener coronavirus. A nosotros, al resto, nos han dicho de meteros en cada habitación que estéis bien. Y a los días nos llamó un familiar, nos dice, oye, que Lino tiene coronavirus, que está muy mal y que va a morir. Cuando lo confinaron. Lo llamaba todos los días. Claro. Dice, pero que no podéis venir. ¿Por qué hacemos aquí? Pero pues porque hay esta pandemia que estáis en una edad malísima, entonces... El virus, ¿qué virus? ¿Qué virus? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues como una gripe, pero mucho peor, no entendía nada porque ya... Se olvidaba enseguida. Él quedarse metido en la habitación y le digo, pues no queda otra, pero se ahogaba. Le llamábamos por la mañana una y por la tarde otra en el momento que le confinaron. Tú llama, Lino, llama siempre que puedas. Entonces... Una de las veces me dice, me han dado un pañuelo, y no sé para qué, pues lo habrán explicado 1000 veces, pero se les olvidaban las 1000 veces. Y hay que ponerlo para tapar la nariz y la boca. Y a mí, ¿quién me quiere tapar la boca?
en su punto tan reivindicativo siempre, le digo, pues esta vez es el virus, Lino, que nos quiere tapar la boca. Y la Marichu me dio el otro día los últimos escritos que tenía 3 frases. Estoy como en esto la cárcel. es una cárcel. Mi familia no viene a verme. No viene. Y la tercera no me acuerdo ya. Que no veníamos nadie a verlos. Y no le entraba en la cabeza. ¿Por qué? Porque se le olvidaba. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? No podemos, Lino. ¿Por qué? No podía entrar en la cabeza la gravedad de esta situación de la pandemia. Él no sabía. Se fue, luego, en ese aspecto se fue feliz. Hubo que decirle que al médico, pasado los 2 o 3 primeros días, que empezó un tratamiento, le quitó la fiebre, que fue bien también. A las familias pues viene bien eso, porque te vas poco a poco entrando autoengañando. Te hace estar 3 días un poco con esa esperanza que parece ser que no la quieres perder nunca. Y eso. Pero ya al 3er día que ya llama al médico y dice, ha vuelto con la fiebre, ha vuelto con todo, y digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Quitarle absolutamente todo el tratamiento y sedarlo, por favor. En el siglo XXI, con todos los medios que tenemos, es inhumano dejar a estas personas que sabemos que no tienen futuro de vida, dejarlos sufrir. Fueron 13 días que para la familia fue un infierno, y para él. Última anécdota de cuando estaba en el hospital. Me dice un día, Asun, tráeme unos pantalones. No quería más que eso. Claro, digo, ¿pantalones? ¿Para qué, Lino? Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, pues para andar por aquí, por los pasillos. Y digo, ¿y para escaparte? No, dice, sí, para escaparme. Él se quería escapar. Lo recogieron más de una vez del pasillo hasta cuando lo sedaron. Él lo único que quería es salir de ahí, escapar. Por eso le encantaba el Legoac. Íbamos por la calle cantando el Legoac de la Boa. Fue casi casualidad el primer día que podíamos salir a pasear. Y era el día 2 de mayo cuando llevaron a Lino a la cremación. Yo me acerqué para poder hacer una oración y le dije al sacerdote de color que estaba para hacerlo, que yo era amigo, y él pues me dejó los ornamentos, me dejó el agua bendita, y yo entonces hice, nada más estaban pues dos hermanas y el cuñado presentes y una sobrina, y un poquito más lejos, porque no les dejaban acercarse, estaban unos 5 o 6 compañeros. Y yo entonces hice una pequeña introducción que textualmente la tengo aquí y la leo. Amigos, buenos días. Este es un momento especialmente duro y difícil de decir adiós a un sacerdote tan querido como es Lino, no solo por vosotros, sus familiares, sino por la catarata de amigos y amigas que en estas horas manifiestan su cercanía a través de los medios digitales que lo posibilitan. Muchos feligreses de las numerosas parroquias en las que ha servido, 66 años de atención pastoral, con preferencia por las periferias del mundo de los trabajadores, de los marginados, de los presos, sembrando alegría y buen humor, armonía en las comunidades y armonía musical en todos los lugares donde trabajó, iniciando coros parroquiales, muchos convertidos luego en corales de prestigio, tantos amigos y amigas en las múltiples asociaciones de las que formó parte, demostrando su capacidad de comunicación, de amistad y compromiso. Expresamos nuestra cercanía a vosotros tres, los hermanos Marichu y Pachi y Asun, y a todos los familiares. Finalmente ponemos los sentimientos de religiosidad y de fe que nuestro amigo Lino vivió con tanta lucidez y coherencia. Yo entiendo esta oración en favor de nuestro amigo Lino en el sentido de sintonizar en lo posible con el amor salvador de Dios. Dios no necesita de nuestra oración para ser misericordioso. Lino, nuestro hermano, descansa en la paz de Dios,
en las manos llagadas y luminosas de Jesús, el Señor, nuestro pastor, para siempre. Goyan Bego. Amén. Y claro, si la muerte para todas las personas en el coronavirus, para las familias y tal, ha sido terrorífica, terrible, no estar acompañados de la familia, de los seres queridos, el pensar en el Lino, una persona rodeada siempre de gente, tratando toda la vida de ayudar a todo el mundo, de estar con todos, encontrar que los últimos días no podíamos ir ni los hermanos a verle, ni los amigos. Ha estado allí pensando, me estoy muriendo y estoy aquí absolutamente solo. Yo por eso quería hacer un homenaje a toda la gente que ha muerto en estos momentos en el recuerdo de Lino, porque nadie se ha merecido, pero Lino, una muerte de estas características, solo en esos momentos. Por eso todo lo que se está haciendo ahora es merecido, los funerales que se están haciendo, el despido que hubo en Aibar, incluso que se haga este documental me parece muy bien, porque Lino ha sido una persona que siempre ha estado ayudando, estando con la gente, apoyando a todo el mundo. No era solo una faceta religiosa, eclesiástica, sino sobre todo humanitaria. Se ha merecido la pena. ¿Qué palabra puede ser bondad o generosidad? Yo digo que tenía un corazón muy grande. No claudicaba nunca su ideología. Él era siempre consecuente, pero consecuente desde la solidaridad y la fraternidad, nunca desde ruptura, rompo. No, siempre era desde una manera muy subliminal, pero muy hermosa y a la vez muy convincente. Lino era una persona que nos ayudaba mucho a analizar la realidad. Siempre llevaba el análisis de la realidad al compromiso y sobre todo desde una orientación del Evangelio. Para mí, pues le tengo que dar las gracias por ser como ha sido, sobre todo en el planteamiento de cómo entender la vida desde nuestra misión como Iglesia y desde el Evangelio. Para mí ha sido maestro. Lo fundamental yo diría que fue un maestro, es decir, sin dar clases, pero a la vez que te ayudaba a pensar, a entender un poco el mundo. Aunque él tampoco tenía otras cosas muy claras, pero era un hombre abierto que te abría el mundo, te abría a ver la realidad, a ser una persona contestataria, a que la juventud pues, se preocupara por cosas que no fueran los temas cotidianos de solo el comer y el vivir y todo eso. Por eso Lino no ha sido dogmático, ha sido un hombre que ayudaba a pensar. Ya os digo, no te decía, elige tal carrera, no te decía tú, elige lo que te guste. En la faceta que tú veas, qué tal. Pero también te decía, pero no pienses solo en ti, piensa en que si eres médico seas muy buen médico, si eres economista que sepas entender un poco el mundo para mejorar las condiciones laborales, sindicales, de todo tipo. Es decir, en ese sentido, por eso decimos y valoramos mucho el aspecto de Lino como un maestro y como un educador. Pues una persona humilde, entregada y que la música fue su pasión. Yo los rasgos que definían a Lino pues era la música y el amor por los obreros. Un buen hombre, diría yo, ¿no? En todos los sentidos, de hombre y de bueno, ¿no? Y yo creo que también un buen cristiano. Él nunca era un hombre de títulos ni cosas así, pero entre toda la gente le dábamos el título de obispo de la Iglesia Popular. O sea, él nunca quiso ser obispo, pero para nosotros era el obispo de la Iglesia Popular. Era un hombre cercano que abarcaba muchas luchas y muchas defensas de los derechos sociales y humanos. Era un hombre terriblemente involucrado en la gente, no solamente a nivel cristiano, sino que como cristiano también estaba involucrado en esa vida social, con la gente pues me acuerdo que comentaba mucho de, pues igual padres o familiares de presos o con gente que estaba en el paro y tal y les iba a visitar a sus casas. Era un hombre con un corazón terriblemente grande, que le quería a la gente,
Y igual le daba a hablar con el pobre de la esquina que con la vecina de un piso de por allí que estaba su marido en paro o ella estaban sufriendo malos tratos. O sea, con cualquier tema, él siempre estaba atento a esas gentes, ¿no? Integridad y don de gentes, yo diría también. Tenía un don de gentes especial, sí, para llegar a todo el mundo. Decía las cosas clarísimas, o sea, su integridad llegaba hasta donde hiciera falta. Con todo el mundo era capaz de hablar y de dialogar, aunque fuéramos personas de ideologías contrapuestas. Voluntarioso como él solo, comprometido con lo que él es, pero con fuerza, ¿no? Y luego, desde luego, euskaldun y músico. El amor a Euskal Herria pues, ha sido fundamental, la lucha por los derechos de Euskal Herria y luego con el tema de los derechos humanos de los presos, pues ha sido también una constante en su vida. No le ha importado, ha estado en las concentraciones pidiendo pues la vuelta, el acercamiento de los presos, pues aquí mismo en el barrio hasta hace poco más de un año. El sentido del humor de Lino ha sido otra de sus facetas, que tenía una gran capacidad de hacer humor, de anécdotas que a veces tenían una base real, pero él las completaba y las adobaba, y en nuestras reuniones pues más distendidas de curas, pues era siempre, a ver Lino, cuéntanos aquello. Pues ha sido siempre un hombre muy detallista en positivo, ¿no? Él, por ejemplo, hacía un viaje, salía a cualquier sitio, nunca volvía sin traer un recuerdito para los dos compañeros, que le decíamos que ya tenemos figuritas, aquí muchas. Él me inició un poco en ir al Pirineo ya por los años 90 sería. Recuerdo que una vez estuvimos en unos barrancos de Escuañ. Él y yo con 60 igual y algún años andábamos por aquellos parajes y un día subiendo nos encontramos con un padre con un niño de 10 años que bajaba. Y Lino, animando siempre y fijándose en lo de los demás, le dice: chaval, qué valiente. Y el chaval de 10 años se queda mirando a los dos y dice: valiente yo, valiente ustedes. Era un poco el símbolo de lo que apreciaba, animar a los demás. Y lo suyo pues pasaba desapercibido. Bueno, Lino para mí era un amante de la vida. La vida le gustaba. Y todo lo relacionado con la vida estaba aquí, pues a disfrutarla, ¿no? Indudablemente fue la gente su objetivo principal, todos nosotros, ¿eh? Luego sus pasiones fueron la música, era un gran lector, leía a todo y su cabeza y su corazón era abiertísimo. Ha sufrido mucho también porque era un hombre muy sensible. Cuando alguien sufría o en los tiempos difíciles de Euskadi, pues de todas nosotros, él lo ha pasado mal, pero siempre ha estado con lo que él consideraba que tenía que estar, con todos los presos, vinieran de donde vinieran. Muy generoso. Mi madre solía decir: no le deis nada a Lino, que se lo da enseguida. Como faceta. Y muy bondadoso, muy buena persona y quería a la gente. En su último viaje me has dicho que no lo voy a ver más. Pues Lino, nos hemos acompañado en la vida durante muchos años, por lo menos 50 y tantos, en nuestras actividades, en nuestras ocupaciones. Entonces, para mí ha sido un gran apoyo, me has ayudado en muchas cosas, quizá en algo también te he podido ayudar, a veces también te he hecho enfadar, pero también eso nos lo perdonamos desde el afecto y desde el amor. Pues el destino final, vamos a reencontrarnos de nuevo en ese Jesús, en esa nueva vida que esperamos, que tú y yo esperamos, y que ha sido también el leitmotiv
pues de nuestra actividad como sacerdotes, con nuestros defectos y con algunos logros que tú más que yo has conseguido. Pues allí nos veremos de nuevo, en la casa del Padre, allí nos daremos el abrazo definitivo y se nos disiparán pues tantos interrogantes que también la vida y la vida de fe nos ha traído. Pues Goian bego y espérame pues cuando el relojero de arriba, el Padre, crea oportuno llamarme. Pues le diría, oye, pues que nos sigue uniendo una gran amistad. Y la amistad es un tesoro que no tiene precio. Y de todas maneras, yo me puedo identificar con una persona que he tenido muchos amigos y amigas. Entonces, eso es un tesoro que hay que cultivarlo. Yo con Lino pues éramos amigos al final, o sea, no teníamos rincones que ocultáramos, ¿no? ¿Qué le diría a Lino? Pues gracias por ser como has sido. Mil esker y goan zaitu. Estaremos contigo y tu huella es imborrable. Seguirás vivo entre nosotros, así que agur, Lino Goian bego. Lloraríamos él y yo, lloraríamos. Yo soy muy sensible y Lino también era una persona muy sensible. Nos daríamos un gran abrazo, no hay que decir nada, un gran abrazo, y ya sabe que le quiero y yo sé que él me quería a mí también. Entonces, un gran abrazo y mirarnos a los ojos. Gracias, Lino. Es que ricasco. Ikusi arte, o sea, o hasta pronto, que es un poco lo que puse en aquella fotografía, ¿no? De agur, hasta pronto, porque para mí los que se nos marchan, pues a los que somos viejos y estamos tocados del ala, pues son un alivio porque nos marcan el camino, ¿no? Y nos enseñan para que no sea tan duro esa marcha, ¿no? Sino verla como natural y normal. Ay, me estás emocionando. Pues yo qué le diría, pues que ha hecho bien el viaje. Solamente gracias por haber sido como era. Gracias por estar presente, por ser un testimonio para nuestros hijos. Eso es. Y ¿sabes qué le veo? Su sonrisa. Le veo siempre sonreír. Yo le diría que lo he querido mucho, que ha sido un referente para mi vida, que ha dejado mucha huella y que esté bien donde esté.
Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Ayuntamiento del Valle de Aranguren quiero dar las gracias pues, a Aranguren Televisión, que ha hecho este documental. La verdad es que hemos sido unos privilegiados, ¿no? Los primeros que lo hemos podido ver, porque en él de alguna forma se resume lo que es la vida de Lino. Evidentemente pues daría para mucho, como decía antes el presentador, pero creo que lo fundamental es que todas las personas que han salido en ese documental narran la vida de Lino desde la admiración y desde el cariño. Esto no es un homenaje ficticio, donde las personas, incluso que hemos venido aquí, pues venimos por cumplir, sino por la devoción que teníamos por Lino, el cariño que le demostrábamos a Lino, y creo que todos nos podemos ir con la conciencia muy tranquila, porque creo que ha tenido una vida plena, ha desarrollado lo que él ha querido, y los que estamos aquí hemos actuado siempre en consonancia con lo que Lino nos ha enseñado y hemos admirado a lo largo de la trayectoria, ¿no? En el Valle de Aranguren dejó una huella pues, que todavía persiste, una huella sobre todo en inculcarnos que nos tenemos que preocupar por aquellas personas que menos tienen, que las que tienen se apañan fácil, y eso pues lo tenemos muy asumido en las personas que tenemos cargos públicos en el Valle de Aranguren. Así que dar las gracias a Susana Velaz, directora de la Escuela de Música Lino Tano del Valle de Aranguren, a las personas que han actuado, alumnos de la escuela, y a todos vosotros, pues muchas gracias por asistir, pero sobre todo porque creo que más que asistir estamos compartiendo este acto y es lo bonito. Así que yo pediría un fuerte aplauso para Lino, porque siempre lo vamos a tener presente entre todos nosotros.